Bienvenidos hermanos, feliz año a todos, feliz 2025. Hemos estado un poco de vacaciones, no descansando porque siempre el Señor nos tiene activos en diferentes ministerios y actividades, pero no nos hemos, sí descansamos del Facebook un poquito, así que una gran alegría volver a sintonizarlos y estar en sintonía y empezar este nuevo estudio que se va a titular, acá lo tengo, déjenme compartir la pantalla, se va a titular El poder de Dios en mí. Esa va a ser la serie que vamos a empezar, El poder de Dios en mí. Y es un estudio de la misión y la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es muy importante reconocer la obra, el ministerio, el trabajo que hace el Espíritu Santo en y a través de nosotros, ¿verdad? Así que queremos empezar el 2025 rindiéndonos a la guía del Espíritu Santo y al poder, la autoridad de la palabra de Dios inspirada por Él, ¿verdad? Así que ese es el título, El poder de Dios en mí. Así que vamos a orar ahora sí con ustedes también para entrar de lleno al estudio de hoy y dejar que el Señor nos guíe, ¿verdad? Amado Padre, gracias por esta nueva oportunidad. Te entregamos, Señor, este tiempo, todo el tiempo. Tú eres el Señor del tiempo, como dice la palabra. Uno de tus títulos es Padre Eterno, el que tiene el control del tiempo, Señor. El admirable, el consejero, el Dios fuerte, Padre Eterno, príncipe de paz, Señor Jesús. Maravilloso eres, te glorificamos, Señor, y entregamos toda nuestra vida, nuestras ilusiones, nuestros deseos, nuestros sueños, Señor, en tus manos. Que se haga tu voluntad, que venga tu reino. Lo pedimos todo esto en el nombre, en tu nombre bendito. Amén. Amén. Bien, vamos a comenzar. A ver, déjenme ver aquí. Vamos a hablar un poquito de la persona. ¿Quién es el Espíritu Santo, verdad? Es siempre bonito repasar y este, recordar, ¿no? Lo que dice la palabra. Hay dos palabras en la Biblia para definir al Espíritu Santo. Déjenme ponerle esto un poquito más grande. La palabra Roach, ese es en el Antiguo Testamento y la palabra Numa es en el Nuevo Testamento. Yo sé que lo vemos escrito diferente porque uno es en el hebreo y el otro es en el griego. Ruach en español se escribe Ruach, ¿verdad? Pero se pronuncia Ruach como que si fuera una Q o una K al final. Ruach y Numa. Hay una P ahí silenciosa y la E no se pronuncia. Algunos lo ven escrito como neuma, pero es numa la pronunciación. Así que la palabra ruach en el Antiguo Testamento se usa para hablar del viento, ¿okay? El movimiento, ¿no? Como algo invisible, pero que se siente. Acuérdense que en el hebreo es un idioma muy rico, ¿verdad? Y hay um, simbolismos como muchas definiciones que le podemos dar. Así que la palabra ruach puede hablar del viento, pero también de la mente, uh, del espíritu, lo que da la respiración o la animación. O sea, nosotros nos movemos y vivimos porque tenemos un espíritu dentro de nosotros. En el momento que el espíritu se sale, morimos. Sin el espíritu no hay vida, ¿no? Entonces es esa animación, esa respiración, el vigor. También el espíritu o la palabra ruach quiere decir valentía, temperamento, el asiento de las emociones, ¿verdad? Como a veces románticamente o hablamos filosóficamente de que en mi corazón te ama, ¿verdad? Como que conectamos las emociones con el corazón,
pero en sí las emociones están en la mente, ¿verdad? Por eso es que la palabra ruach, el espíritu, habla de ese, eh, eso, de las emociones que están en la mente, los deseos, los actos mentales. También Ruach habla del estado extático de la profecía, o sea, como cuando una persona, eh, el Espíritu los guiaba, el Espíritu de Dios, podían hablar de cosas que estaban en el futuro, no las entendían, pero las hablaban, ¿verdad? Ruach habla del Espíritu de Dios. Se usa para referirse a una fuerza o poder administrativo o energía guerrera que era dada o a los dones recibidos por algunos individuos. O sea, esa palabra ruach puede hablarse el espíritu que recibían ciertas personas para hacer actos valientes, actos asombrosos, ¿verdad? Por eso mucha gente se confunde y piensa que el espíritu es una fuerza, pero no es esa la idea. La idea es de que el espíritu de Dios impulsaba a la gente a tener esas habilidades, esas, esos dones que solamente podían eh, ser reflejados en la vida de esos individuos por la presencia del Espíritu de Dios. En otras palabras, se usaba esta palabra para definir también lo que el Espíritu de Dios causaba en la vida de las personas que lo recibían. Vamos a ver algunos ejemplos del Ruach del Antiguo Testamento, o sea, cómo se manifestaba la presencia de este moverse de Dios en la vida de algún individuo. En el Antiguo Testamento, vamos a ver, por ejemplo, la primera vez que se menciona el Ruach en el Antiguo Testamento es en Génesis 1:2. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, estaba eh, moviéndose, estaba viendo todo, estaba trabajando junto con el Padre, y el Nuevo Testamento nos dice que el Señor Jesús es el creador de todas las cosas. Están los tres unidos analizando, viendo todo, el Espíritu de Dios se movía, el Ruach, así como el viento estaba moviéndose, ¿verdad? Había una animación, un movimiento, es la idea, ¿no? Está la mente de Dios trabajando ahí, viendo cómo iba a organizar todo, cómo iba a separar la luz de las tinieblas, las aguas que están arriba de los cielos, de las aguas de abajo, cómo iba a organizar todo. Está la mente de Cristo ahí funcionando, ¿no? Ese es el Ruach, ¿no? La presencia, el moverse del Espíritu de Dios. También la palabra Ruach esa definición del Espíritu de Dios se menciona más de 500 veces en el Antiguo Testamento. En nuestras traducciones a veces lo ponen con letra mayúscula, pero a veces se encuentra también en minúscula y es referencia de la presencia de Dios. Vamos a ver esta otra mención en Jueces, libro de los Jueces, capítulo 3, versículo 9 y 10. Dice, entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el espíritu de Jehová vino sobre él. Noten, en el Antiguo Testamento siempre se menciona que, bueno, en el Nuevo también, pero en adición a la palabra sobre está la palabra en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre las personas, se manifestaba de una manera diferente que después de la venida del Señor Jesús. Y aquí a este personaje Otoniel viene el Espíritu Santo sobre él, dice, y juzgó a Israel y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim. O sea,
el Espíritu Santo le dio la habilidad de el discernimiento, la sabiduría, la inteligencia, la ciencia, ¿verdad? El conocimiento para juzgar, para poder determinar lo correcto, qué decisión tomar. Es una manera que ahí vemos la palabra ruach, la definición, ¿no? El mover de la mente, de las emociones, ¿verdad? La influencia de Dios sobre esa persona, ¿verdad? Y también esa vitalidad, ese vigor, esa valentía para enfrentar las batallas, para irse contra los enemigos de Dios, ¿verdad? O sea, como para ese temperamento eh, enfocado, ¿no? En lo correcto, ¿no? En la justicia. Así que ahí vemos la definición del Ruach en vivo, ¿no? Dios actuando en la creación, Dios actuando con los individuos. Aquí hay otra vez, se usa en el Salmo 51, Dios, 51:10, perdón, dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un ruach recto dentro de mí, un espíritu recto, una mente recta, una emociones correctas, ¿verdad? Debe ser nuestra oración todos los días. Señor, ayúdame a saber cuál es tu voluntad, guíame, ¿no? Espíritu Santo, renueva una mente limpia, una mente, la definición nos dice aquí, por ejemplo, tener un temperamento, emociones, deseos y pensamientos, actos mentales, ¿verdad? De acuerdo a la voluntad de Dios, el Ruach, ¿no? El Espíritu de Dios en nosotros, ayudándonos a vivir vidas agradables a Dios, ¿verdad? Así que esa es la definición de la palabra espíritu en el Antiguo Testamento, pero noten cómo se conecta y vamos a ver qué palabras se usa en el Nuevo Testamento, en la actividad que tiene el Espíritu Santo en nuestra vida, ¿verdad? Nos sopla, ¿verdad? Nos da esa energía a nosotros, ¿verdad? No que Él sea una energía, Él es una persona, pero nos sopla esa vida que necesitamos, ¿no? Para agradar a Dios y ser hijos de Dios. Vamos a ver la otra palabra, la palabra Numa o Neuma, se escribe Neuma, pero se pronuncia Numa. Dice, esta palabra principalmente hace referencia a la tercera persona de la Trinidad, el Santo Espíritu, quien es coigual y coeterno con el Padre y el Hijo. O sea, no hay diferencia entre ellos, tienen las mismas características, tienen el mismo poder, la misma autoridad, ah, trabajan eh, mancomunados, ¿no? Hay una armonía entre los tres, ¿no? Y esa palabra numa, ¿verdad? Cuando en la Biblia sale esa palabra en el original, hace una referencia específica a la tercera persona de la Trinidad, al Espíritu Santo. A veces se refiere a él de una manera que enfatiza su personalidad o carácter. Por ejemplo, si se dice el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de Jesús, ¿verdad? Habla de su persona, habla de su carácter, él es santo, ¿no? O el Espíritu de justicia, digamos, o el espíritu de adopción, son cosas que él hace, ¿verdad? Es de su personalidad, su carácter o su obra, ¿no? A veces se refiere a él en manera que enfatizan su poder, hablando del Numa, el Espíritu de Dios y lo que hace, ¿verdad? El poder que tiene, ¿no? Nunca se refiere a él como una fuerza despersonalizada, nunca. Nunca vamos a leer un versículo que diga como que si fuera un golpe, una fuerza. No, tiene características de una persona. Se resiente, se puede ser ofendido con nuestra manera de actuar o de tratarlo. Puede una persona mentirle, o sea,
algo que solamente se hace con personas, no con cosas, ¿verdad? Así que el numa puede usarse también para referirse a la parte vital y principal por la cual el cuerpo es animado. O sea, cuando encontramos la palabra numa en el Nuevo Testamento, principalmente se refiere al Espíritu Santo, pero también puede usarse para referirse a lo que nos mueve, ¿no? A lo que nos anima, a lo que nos da vida, a, a lo que nos hace pensar, ¿verdad? El espíritu racional, ¿verdad? El poder por el cual el ser humano siente, piensa y decide. Muchas veces se pone la palabra numa como alma, nuestra alma, lo que nos impulsa a tomar decisiones. O dice la disposición o influencia que llena y gobierna el alma. Por eso es que un creyente tiene que eh, ser guiado y ser influenciado por el Espíritu Santo para poder tomar las decisiones correctas. El que tiene el Espíritu tiene una mente diferente, tiene la mente de Cristo y se va a manifestar en la forma como hablamos, en la forma como eh, decidimos. El que no tiene el Espíritu de Dios no puede tomar decisiones correctas porque es el Espíritu Santo el que nos da la vida, nos abre los ojos a una nueva vida en Cristo, ¿verdad? Así que vamos a ver algunos ejemplos del Numa, del Espíritu Santo, uh, y su accionar en la Biblia y en el creyente, ¿no? Mateo 3:16 es la primera vez que aparece esta palabra Numa. Acuérdense, en el Ruach era Génesis 1:2, que el espíritu se movía, el Ruach se movía sobre las aguas, estaba activo y estaba analizando junto con su esencia, ¿no? Con el Padre, el Hijo, ¿no? Lo que estaban por hacer, ¿no? La obra que estaban por hacer. En el Nuevo Testamento, la primera vez que se menciona el Numa es Mateo 3:16, cuando dice que Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Numa, al Espíritu de Dios, que descendía como paloma y venía sobre él. No era una paloma literalmente, pero era algo que se parecía, así como la forma, como tal vez volando. Está haciendo una comparación. El Espíritu de Dios bajó este, sobre el Señor, ¿verdad? Acuérdense que está hablando desde la perspectiva de Jesús como humano, ¿verdad? No como Dios nunca se separaba de su espíritu, ¿verdad? Pero como humano, es aprobado, es investido por la presencia del Espíritu Santo, de sí mismo, ¿no? Es algo difícil de entender cómo el Señor Jesús escogió, ¿verdad? Estar, reprimir en un sentido su gloria, ¿verdad? Cuando se hace hombre, ¿no? Tiene que someterse a las limitaciones nuestras que nosotros necesitamos, de Dios en todo, ¿verdad? Él se somete al tiempo, se somete al lugar, no puede estar en todas partes como hombre, estaba limitado, ¿no? Y aquí nos da un ejemplo de que se somete a la dirección del Padre, ¿no? Y eso se manifiesta a través del Espíritu Santo en su vida, ¿no? Que llega a él, ¿no? Así que esa es la primera vez. Vamos a ver dónde más encontramos la palabra Numa, el espíritu. Ahí mismo Lucas 4, otro de los evangelios, Lucas 4, versículo 1, 14 y 18 y 19. Dice Jesús lleno del Espíritu Santo. O sea, primero, la primera vez que se nos menciona es cuando viene a Él y ahora ya está lleno de la presencia del Espíritu Santo, de la presencia de Dios. Acuérdense, esto como desde la perspectiva humana, ¿verdad? Como Dios siempre fue Dios, no necesitaba ser lleno, es su espíritu mismo. O sea,
estamos viendo las dos naturalezas del Señor en estas narraciones, ¿no? Como hombre, Él recibe la presencia del Espíritu Santo y es lleno completamente de Él, o sea, estaba dirigido, guiado, estaba impulsado por el Espíritu de Dios. Y ese Espíritu lo lleva a que regrese, salga del Jordán, ¿verdad? Del río, y es llevado por el Espíritu al desierto, ¿no? Va a ser tentado, va a ser probado y se va a confirmar que el Espíritu de Dios poderosamente lo guía, ¿no? A resistir al mismo diablo, ¿no? Dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu del Numa a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. El versículo 18 dice, y el Espíritu del Señor está sobre mí. Eso dice el Señor Jesús, está eh, agarrando una profecía y se la aplica a él mismo, ¿no? Dice, el Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios, el Numa de Dios, esa persona está en mí. Dice, por cuanto me ha ungido, o me ha nombrado, ¿verdad? Me ha bañado. El ungir era le echaban aceite a alguien para nombrarlo a una posición. En este caso, es el rey, me ha ungido, el Espíritu Santo, Dios me ha escogido, me ha nombrado para ser ese rey, ese profeta y ese um, sacerdote, ese representante de la humanidad. ¿Y para qué lo ungió? Para dar buenas nuevas a los pobres de espíritu, ¿verdad? A los perdidos. El Señor venía a salvarnos, Él venía a anunciar este plan de Dios de redención en Él, ¿verdad? En Cristo. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Esa es la obra del Espíritu Santo. Él va a abrir los ojos de la gente, ¿verdad? El Señor Jesús está expresando lo que el Espíritu Santo hace en nosotros cuando uno recibe al Señor Jesús, ¿verdad? El Señor Jesús fue ungido por el Espíritu Santo para libertarnos, para abrirnos los ojos, para sanarnos y darnos esperanza, ¿verdad? Y dice el versículo 19, a predicar el año agradable del Señor, a predicar la voluntad de Dios, que es que todos crean en su Hijo, ¿verdad? Así que cuando hablamos de quién es el Espíritu Santo, pues podemos usar esas dos definiciones para entender que es la tercera persona de la Trinidad, quien tiene una función de dar vida, de que se mueve, como es espíritu, puede estar en todas partes, ¿verdad? Entonces puede eh, despertar a las personas a entender la palabra de Dios, puede abrir los corazones para dar vida. Pero ahorita vamos a ver cómo sucede eso, ¿verdad? Entonces la respuesta es el Espíritu Santo, es la tercera persona de la Trinidad, igual en poder, autoridad y tiene un ministerio activo e indispensable en la vida del creyente. O sea, no es algo que, oh, yo creo en Jesús y ahí quedó, ahí queda todo, está bien. Yo iré a la iglesia cuando quiera o voy a crecer cuando quiera. No, el Espíritu Santo en el momento que viene a una persona tiene un ministerio activo, está redarguyendo. ¿Qué quiere decir eso? Es cambiando de mente a la persona, ¿verdad? Convenciéndola a la persona de pecado, de justicia, o sea, hacer lo correcto y de juicio, ¿verdad? Que el Señor nos ha salvado, nos ha libertado, está constantemente um, haciéndonos crecer y madurar en los caminos del Señor. Ahora vamos a ver, ya hemos hablado de su persona, quién es, ¿verdad? El Espíritu Santo, ¿verdad? Y lo que hace en la definición encontramos muchas cosas que Él hace. Y ahora vamos a ver su poder.
¿qué imparte? ¿Qué nos da al entrar a nuestra vida? El Espíritu Santo es un regalo de Dios que es recibido por fe en Jesús, ¿verdad? Esa es la definición más sencilla, ¿verdad? En el momento que alguien pone su fe en Cristo como el único Salvador, como el Mesías, ¿no? El Cristo, ¿verdad? El Rey, entiendo que Él es el dueño de todo, Él es mi dueño, Él es el que viene a reinar, él es mi creador, Él es todo, ¿no? Lo recibimos a Él como el único Salvador y recibimos ese regalo de su presencia, el Espíritu Santo, en nuestra vida. La palabra griega que es usada para describir este tipo de regalo, hay diferentes palabras griegas que se usan para hablar de regalo, pero cuando se habla del regalo del Espíritu Santo, hay una palabra que hace mucho énfasis en que es un regalo gratis. Yo sé que regalo quiere decir algo gratis, ¿verdad? Pero en el griego está como enfatizado, es un regalo gratuito, no es, no, no se puede comprar, no se puede alcanzar haciendo algo, es algo que Dios da gratis. La palabra es dorea. Dorea quiere decir un regalo que, que viene así como regalo, no es porque uno hace algo para alcanzarlo, ¿verdad? Y ese regalo que trae el Espíritu Santo es la salvación. El ministerio, el poder del Espíritu Santo es hacernos miembros de la familia de Dios. O sea, podemos ser hijos de Dios en el momento que el Espíritu Santo de Jesús viene a nuestra vida. Nos separa, nos sella, nos abraza con su presencia, ¿no? Nos identifica como su familia. Es un proceso espiritual que uno no puede lograrlo haciendo algo como un esfuerzo humano o no viene por influencia humana. El mismo Señor Jesús le explica esto a Nicodemo. No es algo que podemos tener el Espíritu porque viene de carne, ¿verdad? De alguna familia, de algún familiar o de nuestros padres, sino que es algo espiritual, viene de Dios, viene de arriba, dice el Señor Jesús. El Espíritu Santo va a venir a la vida del creyente, ¿no? Para identificarlo con Cristo, ¿no? Para darle esa salvación, confirmar esa salvación que la da el Señor Jesús cuando ponemos fe en Él. Viene este regalo, el Dorea, del Espíritu Santo. Así que es algo como que un regalo completo, ¿no? La salvación se recibe a través de esta persona de Jesús, su espíritu en nosotros, ¿verdad? Que nos va a separar, nos santifica, nos hace santos, nos separa para ser ahora miembros de esta familia de Dios. Vamos a ver algunos versículos donde se usa la palabra Dorea, es el regalo gratuito. Hechos 2:38, Pedro está predicando a los que estaban reunidos ahí en Jerusalén y les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora, acuérdense en que esta predicación la estaba dando el apóstol Pedro a los prosélitos judíos, o sea, eran personas este, que tenían conocimiento de las leyes judías y entendían el plan de Dios con el Mesías. Por eso es que les dice que tienen que creer en el nombre del Espíritu Santo, perdón, en el nombre de Jesucristo. Muchas personas se confunden con este versículo y dicen, ve, hay que bautizarse en el nombre de Jesús solamente. Pero no, porque el Señor Jesús dijo que aquí había que bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero a estas personas ya habían recibido a Dios Jehová porque eran judíos, pero están creyendo en Jesús. Entonces les dice, reciban a Jesús, es la idea, ¿no? Porque era un grupo diferente de personas, ¿no? Así que
noten lo que el regalo que dice, van a recibir el regalo del Espíritu Santo si se arrepienten y si eh, reciben a Jesús, ¿verdad? Recibir a Jesús es una decisión, una, no es un accidente, no es una herencia, no es una religión, es una decisión que una persona toma de reconocerlo a Él como el Salvador, como el Rey, el único eh, que controla todo, ¿no? Nuestra vida, nuestro futuro. Es un rendimiento a quien Él es, ¿verdad? Y una vez hecho esto, se recibe ese regalo. El Espíritu Santo es el regalo que trae la salvación, ¿verdad? Así que dice, antes de recibir cualquier otro regalo, primero debemos de recibir su presencia en nuestra vida, ¿verdad? Hay gente que se enfoca en el fruto del Espíritu o en los dones del Espíritu, por ejemplo, dice, tienes que ser más paciente si eres cristiano, tienes que ser gozoso, porque el gozo es importante, se está enfocando en el fruto. O dice, tienes que tener amor, si eres cristiano, tienes que eh, amar a tu enemigo. Se empieza a enfocar en lo que prácticamente vendría a ser las consecuencias de tener al Espíritu Santo. Pero esas cosas no pueden venir a una persona si no tiene al Espíritu Santo, porque primero tiene que venir a nuestra vida como primer regalo, como el Dorea, el regalo gratuito de la salvación, y después como consecuencia de su presencia, vamos a poder amar a Dios, vamos a poder amar al prójimo, vamos a poder uh, tener paciencia, ¿verdad? Vamos a poder tener regalos, más regalos. Primero tiene que venir su presencia y después, por eso dice aquí, antes de recibir cualquier otro regalo, primero debemos recibir su presencia en nuestra vida. Todo otro don, fruto, ministerio o manifestación del Espíritu de Dios es reservado para sus hijos nomás. Hay gente que en un sentido exige, tienes que tener esta manifestación para ser salvo. Y así no, eso no nos dice la palabra. La palabra nos dice primero viene Él a nuestra vida y después el Señor va a repartir eh, eh, dones como Él quiere, más regalos, ¿verdad? Más regalos como Él quiere. No, no todos tenemos los mismos dones. Ah, el fruto del Espíritu es una consecuencia de la presencia de Dios en nosotros, porque el amor de Dios ha sido derramado en nosotros, ¿verdad? El Espíritu Santo que nos fue dado. Así que es un proceso. Primero, cuando uno recibe a Jesús, confiesa a Jesús como Salvador, el Señor nos regala su presencia para podernos para poder darnos vida espiritual, porque sin el Espíritu de Cristo estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero una vez que Él viene, nos aviva ese viento de esa respiración de vida que nos da, nos despierta a, a una nuevo corazón, nos despierta a nuevos sentimientos, a nuevos pensamientos que están eh, aprobados por la voluntad de Dios. Vamos a ver otro versículo donde se usa la palabra Dorea, que es el regalo eh, del Espíritu Santo. Hechos 10, 44 y 47 está hablándonos de al principio, cuando recién empieza la manifestación de su venida a los creyentes, ¿verdad? Acuérdense, antes en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre la gente que Dios escogía para libertar a su pueblo, para hacer obras grandes. El Espíritu Santo nomás se manifestaba sobre ellos, ¿no? Como que los cubría, pero después de Jesús, este regalo se manifiesta en el creyente, viene el Espíritu Santo y el libro de los Hechos nos explica cómo fue al principio. O sea, la gente estaba experimentando este regalo de una manera, nunca había pasado, ¿no? Que el Espíritu de Dios venga a,
a la vida del individuo, ¿no? Entonces dice Hechos 10:44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, que les dijo, arrepiéntanse, reciban al Señor Jesús y van a recibir el regalo del Espíritu Santo. Estaba hablando él eso, dice, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el Dorea, el regalo del Espíritu Santo. O sea, primero empezó con los judíos, después el Señor fue extendiendo su presencia en los creyentes de otras nacionalidades, uh, y les da más regalos, les da la facultad de compartir el mensaje en el idioma que ellos conocían, ¿verdad? Dice, porque los oían que hablaban en otros idiomas, los idiomas de ellos, ¿no? Porque habían de muchos países y lugares y que magnificaban a Dios. La presencia del Espíritu Santo va a traer ese impulso de compartir con otros este mensaje de salvación. Va a hacer que la persona glorifique a Dios. Es una de las manifestaciones más evidentes de alguien que ha recibido el Espíritu de Dios, va a querer glorificar a Dios, magnificar a Dios, exaltar a Cristo. Nunca el Espíritu Santo exalta a nadie, ni se exalta él mismo, exalta a Jesús. Entonces, eso es un buen indicativo cuando queremos ver si alguien tiene la presencia de Dios, es que magnifica, exalta a Jesús en su vida. Dice, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Ven, era el principio. Primero lo estaban recibiendo los discípulos de Jesús, los judíos, y después se va generalizando. Y Pedro dice, ¿hay algún impedimento ahora para que esta gente se bautice? Pues ya están recibiendo a la presencia de Jesús en su vida. Son creyentes, son nuevos hermanos, ¿verdad? Y Pedro explica esto más adelantito en el libro de los Hechos, un capítulo después, Hechos 11, versículo 15 al 18. Dice, y cuando comencé a hablar, está Pedro hablando de lo que había pasado. Dice, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, ¿no? La presencia de Jesús en el creyente iba a venir como un regalo, iba a traer salvación a aquellos que por fe ponían toda su confianza y dependencia en la obra de Cristo, en la cruz, en su resurrección, una dependencia total en Él, en lo que Él hizo en la cruz, ¿verdad? Y en su obra redentora, no solamente Jesús. Dice, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, el mismo regalo que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Era algo nuevo. ¿Cómo es esto que también Dios incluye no solamente a nosotros, decían los judíos, no solamente al pueblo de Dios, a los israelitas que venían a Jesús? Dice, pero también está incluyendo a otra gente que no son judíos. Pedro dice, yo no podía este, limitar la obra de Dios. ¿Quién era yo para decir no a ellos, no, a este sí, a nosotros sí, a ellos no? Dice, al ver que Dios está dando el regalo del Espíritu Santo a los creyentes de otras naciones, uh, los aceptamos, dice, y él está compartiendo esto con los líderes judíos y ellos dicen, se sorprendieron, y dice, se quedaron callados, dijeron, no, pues ¿quiénes somos nosotros para limitar? Y empezaron a glorificar a Dios, ¿verdad? Dice, qué interesante, también los que no son judíos pueden recibir este regalo cuando se arrepienten y vienen a Dios.
Dice, es claro en el libro de los Hechos que el ser bautizado por el Espíritu es lo mismo que recibir el don del Espíritu. Así que cuando lean en las Escrituras que fueron bautizados, no se está hablando de literalmente ir al agua. Cuando se habla de ser bautizados por el Espíritu Santo es el recibir la presencia de Jesús, su Espíritu, en el momento de creer. Dice, esto sucede al momento de creer. Ahora, es importante uh, aclarar qué es creer, porque esa palabra creer se ha traducido así en nuestra Biblia y puede causar un poquito de confusión. En el original, creer, esa palabra creer no es el acto mental, como mucha gente dice, sí, yo creo en Dios. La Biblia dice, tú crees en Dios, bien haces. Aún los demonios creen y tiemblan, como que no solamente saben que Dios existe, pero le tienen terror, saben que Dios los va a juzgar. Pero no es ese creer, el acto mental, ¿verdad? Hay gente que dice, yo creo en Dios a mi manera, yo creo, usan la palabra creer como el acto mental, intelectual, como decir, yo creo en quién, en algo, yo sé que me escuchan de diferentes lugares. En Sudamérica, por ejemplo, Cristóbal Colón, los ecuatorianos sabemos quién es Atahualpa, para los mexicanos Pancho Villa, acá los americanos Jorge Washington, ¿verdad? Sabemos que existieron porque están en la historia y podemos decir, yo creo que sí existió, ¿verdad? Cristóbal Colón. No lo conocí, sé que existió. Ese creer no es el creer para salvación, el creer histórico, ¿verdad? Hay gente que dice, yo creo en Jesús, que Él existió, nació en Belén, recién celebramos su nacimiento, yo creo que Él murió. Ese creer intelectual histórico no salva, porque es algo superficial, ¿verdad? Es algo que puede decirse de cualquier persona. Yo creo que existió tal persona, yo creo que hizo algo bueno, yo creo que hay gente que dice, yo creo que sanaba gente, yo creo que era un buen profeta, superficial, ¿verdad? Ese creer no salva. El creer que habla las escrituras es el que confía, el que deposita su vida completamente en Él, ¿verdad? En Jesús, ¿verdad? Como que más fácil se puede explicar de esta manera si a usted le preguntaran, si Dios le preguntara a usted, ¿por qué te tengo que dejar entrar al cielo? ¿Qué le respondería? Ponga su nombre, Sandra, ¿por qué te tengo que dejar entrar al cielo? Si yo contesto, oh Señor, porque yo te he servido, porque yo te amo, porque yo voy a la iglesia, porque yo soy buena persona, me sacrifico por mi prójimo, el Señor va a decir, no, no te puedo dejar entrar porque estoy confiando, ahí está la palabra, la confianza, la dependencia, estoy confiando en mí, que yo soy buena persona, que yo voy a la iglesia, que tengo mi religión. La palabra creer en Jesús es confiar en Él, depositar nuestra vida. Si uno le dice a Dios, déjame entrar por, por lo que hizo Jesús por mí, Él me salvó, tengo su sello, tengo su presencia en mi vida. Por Él déjame entrar. El Señor dice sí, porque contestamos correctamente. Tenemos al Salvador. No confiamos, no estamos creyendo en nosotros o en religión o algo intelectual, histórico, sino que dependemos completamente de Jesús. Lo que Él hizo, Él pagó la deuda, él es el único que ha resucitado y nos puede dar vida, aunque estemos muertos. Por eso el Señor dijo, el que cree en mí, el que deposita su confianza, el que confía en mí, el que depende de mí, aunque esté muerto, vivirá. Así que en sí, el creer está hablando de poner la mirada solo en Él, no en otra cosa o en otra persona. Hay gente que cree en Jesús, puede decir, Jesús es mi Salvador, pero yo también tengo que hacer algo. Yo también tengo que ganarme el cielo.
entonces no ha puesto su confianza completamente en Jesús, está confiando en sí mismo, como poniéndose al mismo nivel, a la misma altura, con la misma autoridad de Jesús. Entonces no está creyendo solo en Jesús. Hay gente que tiene a Jesús y tiene a otra persona. Pueda que no sea sí mismo, pero pueda que sea un, un líder, un otro personaje, ¿verdad? Que pone al mismo nivel que Jesús. Entonces no está creyendo solo en Jesús, porque el Señor dice que Él es el único Salvador, porque Él es el único que ha muerto, ha pagado la deuda, es el único que ha resucitado, es el único que nos puede dar la salvación. Y a través de Él recibimos este regalo que es la presencia del Espíritu Santo de Jesús en nuestras vidas. Es hablar de recibir salvación o ser parte de la familia de Dios. Esos términos son intercambiables. O sea, cuando se dice fui bautizado por el Espíritu Santo, es recibir a Jesús, es tener salvación, es ser parte de la familia de Dios. Son diferentes términos, pero que significan lo mismo. Es por el bautismo del Espíritu Santo que pasamos a ser miembros de la familia de Dios. Y vamos a terminar con estos tres porciones bíblicas. Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. O sea, el Espíritu Santo nos ha dado vida, ya no estamos muertos en nuestros pecados, ya no estamos representándonos nosotros, sino que el Espíritu Santo es el que vivimos por Él, porque Él está en nosotros, dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea, puede que esté vivo físicamente, pero está muerto espiritualmente porque no tiene la presencia de Jesús en su vida. Cristo Jesús el que nos da vida espiritual, ¿verdad? Y eso es lo que está diciendo Pablo. Ya no vivimos bajo la carne, bajo la humanidad, la naturaleza pecaminosa, sino que vivimos en Cristo, ¿verdad? Aunque todavía estamos en este cuerpo de pecado y sí, en un sentido hay una lucha constante entre las decisiones pasadas y las decisiones que el Señor quiere que tomemos, pero podemos vencer a la carne por la presencia de Jesús en nosotros. Miren lo que dice Romanos 8:15. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu Santo es el que nos conecta con el Señor, ¿verdad? Jesús nos conecta con el Padre. Oramos en el nombre de Jesús, ¿verdad? Es el Espíritu Santo el que intercede en nuestras oraciones. Están los tres ahí, ¿verdad? Pero ahora ya no tenemos temor de ser condenados, de no ser parte de la familia de Dios. Tenemos el Espíritu de Jesús que nos ha adoptado y nos da esa confianza de decirle a Dios, papi, papito, ayúdame, te necesito. Somos hijos de Dios por Cristo Jesús y su presencia en nosotros, que nos da vida, ¿verdad? Nos hace nacer de nuevo en el momento que Él viene a nuestra vida, ¿no? Y por último, Efesios 1:13 nos explica este proceso, el apóstol Pablo eh, escribiéndole a los hermanos en Éfeso, les da esta descripción. Eh, claro, todo el capítulo es precioso, nos habla de que en Jesús hemos sido perdonados, adoptados, hemos sido, hemos recibido herencia en Jesús, hemos sido sellados. Y aquí está esa palabra en el versículo 13. En Él, en Jesús, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, ese es el primer paso. La persona escucha el plan de Dios de salvación en Jesús y habiendo creído en Él, ya sabemos que esa palabra quiere decir depender completamente de Él, confiar totalmente en la obra de Cristo en la cruz, no en nosotros, ni en nada más, ni en nadie más, solo en Él que, habiendo oído, habiendo creído en el corazón, ¿verdad? Porque se, con
con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa, ¿verdad? Ese proceso, oír el plan de Dios, creerlo. Dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ese es el tercer paso. Recibimos la presencia de Jesús, somos sellados, dice la palabra, como no es un regalo que nadie nos puede quitar. Está ahí, ¿verdad? Eso, el sello era lo que ponía un rey. Nadie podía cambiar ese, esa decisión, esa autoridad. Dios nos sella con la presencia de Jesús en nosotros en el momento que confiamos en Él. Y dice, ese sello, ese regalo gratuito que viene de Dios, el Espíritu Santo, se traduce aquí en el español, las arras de nuestra herencia. Arras quiere decir anillo, ¿verdad? El Espíritu Santo es el anillo, el sello. Las arras en inglés le dicen es la garantía, es como que se da un dote, ¿no? Aquí está garantizado que eres mío, que eres mi novia, que vengo por ti. Es muy romántico la idea de las arras, ¿verdad? Es la misma idea, ¿no? Que se da algo en garantía, como un símbolo de amor, como un símbolo de pertenencia. Tú eres mía. Cuando alguien le da un anillo a alguien para casarse, es las arras. El Espíritu Santo es nuestra garantía, dice, para, para la herencia que vamos a recibir. Cuando Dios, nuestro Señor Jesús, venga, Él va a buscar quién es la novia, quién tiene el Espíritu Santo, quién tiene el anillo, la garantía, el sello de ser de Él. ¿Quién es su novia? Dice, hasta el día de la herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El Señor viene por su novia para llevarnos a su casa, ¿no? A lo que él ha preparado para nosotros, ¿no? Y va a buscar quién tiene el, la garantía, el sello, que es la presencia de él en nosotros, su Espíritu Santo. Así que la pregunta fue, ¿qué imparte el Espíritu Santo al entrar en nuestra vida? ¿Nos da salvación? Con su presencia nos sella, nos garantiza que somos de Jesús hasta el día que Él venga, ¿no? Desde el momento que nos sella, Él garantiza que nos va a llevar con el Señor. Él garantiza que no hay manera de que alguien nos separe del amor de Jesús. No hay, dice la palabra, que no hay cosa creada ni nosotros mismos podemos separarnos porque ya tenemos al Señor. Él se va a asegurar con esta garantía, con este sello, de que la obra se complete, ¿no? De que estemos con Él, de que somos salvos, ¿verdad? Por Él, no es por nosotros, es por Él, ¿verdad? Así que el Espíritu Santo que imparte esa salvación nos da vida espiritual. Por Él somos adoptados, aceptados y confirmados dentro de la familia de Dios. No porque nos lo merezcamos, no porque tenemos méritos, sino por gracia, dice la palabra, por amor, por el favor de Dios, la misericordia de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que este nuevo estudio, este nuevo año, queremos reconocer la presencia del Espíritu Santo, su obra, el propósito, su misión, el regalo que nos da a través de su presencia, la vida eterna, la vida espiritual, nos abre los ojos a una nueva esfera espiritual, hablando de los propósitos de Dios, la voluntad de Dios, y nos da el poder para poder cumplirlos, ¿verdad? Redundando, ¿no? El poder para poder hacer lo que Dios quiera de nuestra vida. Así que vamos a orar y darle gracias al Señor por ese regalo, su presencia, ¿verdad? Y si usted no tiene este regalo, ¿qué espera? ¿Verdad? Venga Jesús, reconózcalo como su único Señor, el dueño, el Rey, el único Salvador. Arrepiéntase de haber pensado que hay otras maneras de entrar al reino. Hay otras maneras
reconozca que arrepiéntase de pensar que eh, viviendo una vida apartada de Dios, lejos de Jesús, puede salvarse. Cambie de mente y venga Jesús y pídale que Él venga a su vida como como un regalo, ¿verdad? Como una consecuencia de su fe en Cristo. ¿Verdad? Y empiece el año entregándose al Señor y dejándose guiar por la presencia de Jesús en su vida. Déjese sellar por el Espíritu para que cuando el Señor Jesús venga, lo reconozca o la reconozca como una hija de Dios, como parte de la familia de Cristo Jesús. Así que vamos a orar y vamos a, si usted quiere tomar esa decisión y pedirle al Señor que sea su Salvador y su dueño, esto es el momento, ¿verdad? Y si ya lo tenemos, dejar que el Espíritu de Dios nos guíe, nos consuele, reine en nuestras vidas, ¿verdad? Para que glorifiquemos a Dios, como es la evidencia de la presencia del Espíritu en nosotros, ¿verdad? Magnificar a Cristo en toda decisión y en todo deseo. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias Señor por revelarte a nosotros. Nos cuesta entender este misterio de la Trinidad, cómo eres, cómo funciona, Señor, pero lo creemos por fe, que eres un Dios trino que se mueve en medio de nosotros, tratando de alcanzarnos, de convencernos de pecado, de juicio, Señor, y que obraste viniendo como un humano para pagar nuestra deuda, sufrir nuestra condena y vencer a la muerte. Señor, gracias porque tu obra es maravillosa, Señor. No se queda ahí la salvación, Señor, sino que vienes a nosotros para cambiarnos, para, Señor, transformarnos y hacernos, sellarnos para ser tu familia. Señor, gracias por tu palabra revelada, Señor. Padre, tú conoces si hay alguien que nunca te ha recibido, nunca se ha arrepentido y reconocido a Jesús como su único Salvador. Rogamos por estas personas, Señor, que confiesan en estos momentos que reconocen que no hay nadie más, solo Jesús, solo su muerte, solo su resurrección, solo su presencia nos puede hacer tuyos, Señor. Padre, pedimos que tú en estos momentos escuches su oración, Padre, y les des el regalo de tu presencia en sus vidas, Señor, para que experimenten esta nueva vida, un nuevo corazón, un nuevo comienzo, Señor. Sé con ellos, Padre, y muéstrales tu presencia, Señor, dándoles amor, dándoles paz, dándoles, Señor, esperanza sobre la muerte, sobre el pecado, Señor. Sé con ellos, Padre. Y a los que ya te tenemos, Señor, Padre Espíritu Santo, queremos honrarte cada día, Señor. Dirígenos, perdónanos, Señor. Limpia nuestra mente, purifica nuestro corazón, Señor. Úsanos grandemente para magnificar tu nombre, Señor, exaltarte en cada momento, cada decisión, cada palabra, cada actitud. Danos esa energía que necesitamos para eh, enfrentar las batallas, Señor, y darte a ti toda la gloria, toda la alabanza, porque tuyo es el reino, el poder, el honor y todo lo que vemos, Señor. Y todas estas cosas pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Adelante con Cristo. Y nos vemos aquí, si el Señor permite, el próximo lunes. Bien, mis hermanos.